Hola, soy la licenciada Ángela Yamilca San Martín Ortiz de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. La materia que veremos, Introducción a la Química. He aquí algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es la química? Es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Por tanto, explica los principios generales que gobiernan el comportamiento de la materia. He aquí su importancia, ya que todo a nuestro alrededor está constituido de materia. Las hojas de las plantas consiguen convertir el dióxido de carbono en oxígeno mediante una reacción química. A su vez, las plantas son el principal sustrato en las que se basa la farmacopea actual y han sido las drogas usadas desde el principio de los tiempos. Tenemos también como ejemplo los anestésicos, que se utilizan en las operaciones quirúrgicas. Los distintos metales usados para fabricar aviones y automóviles, la obtención de energía, como la energía nuclear y la energía solar. También desempeña un papel importante en la industria de alimentos, ya que preserva grandes cantidades de productos alimenticios, ya que de otro modo se echarían a perder. Es así que vemos que la química está en todo, y que gracias a los avances tecnológicos nos facilita el día a día y nos hace más cómoda nuestra vida. División de la química. La química se divide en química general, química descriptiva, química analítica y química física. Química general. Estudia las leyes fundamentales y conceptos básicos que requieren el entendimiento y aplicación de la química. Química descriptiva. Se encarga de estudiar en forma sistemática a cada uno de los elementos químicos, sus diversas combinaciones, así como las propiedades, estructuras y aplicaciones de estos. A su vez se clasifica en química orgánica y química inorgánica. Química orgánica. Estudia el átomo del elemento carbono y sus combinaciones. Química inorgánica. Estudia los elementos químicos que forman compuestos inorgánicos. Química analítica. Estudia los principios y métodos técnicos del análisis químico. Tiene como objetivo la determinación de la composición química de las sustancias o de sus mezclas. A su vez se subdivide en cualitativa y cuantitativa. Química analítica cualitativa. Se encarga de identificar los elementos que componen un determinado compuesto mediante métodos y técnicas probadas. Química analítica cuantitativa. Estudia los métodos experimentales para determinar la cantidad de cada uno de los elementos que integran compuestos y mezclas. Química física. Estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas y microscópicas tanto de la materia como de la energía que intervienen en su transformación. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. En la naturaleza podemos encontrar muchos ejemplos de materia, como ser agua, minerales, aire, petróleo, madera. Estados de agregación de la materia. La materia se presenta en la naturaleza en 3 estados de agregación, que son los más importantes, conocidos y estudiados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Desde el punto de vista macroscópico, estudia las características y propiedades de la materia en forma general, según cómo la perciben nuestros sentidos. Estado sólido. Posee forma definida y volumen propios. Son duros, rígidos e incompresibles. Por ejemplo, todos los metales, las rocas, los minerales. Estado líquido.
No tienen forma definida, adquieren la forma del recipiente que los contiene, pero poseen volumen propio. Además tienen la capacidad de fluir y son prácticamente incompresibles. Por ejemplo, el agua, el alcohol, la gasolina. Estado gaseoso. No tienen forma ni volumen definidos. Adquieren la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Son compresibles, expansibles y fluyen con facilidad. Por ejemplo, el aire, el metano, el dióxido de carbono. Desde el punto de vista microscópico, la materia, sólida, líquida y gaseosa, está constituida por átomos y moléculas, los cuales se diferencian por la intensidad de propiedades como orden molecular, distancias en su disposición, fuerzas de atracción y repulsión intermoleculares. El estudio microscópico de la materia se lo realiza tomando en cuenta tres aspectos: movimiento molecular, grado de orden y distancia intermolecular, cohesividad. Movimiento molecular. Los átomos y moléculas poseen tres tipos de movimiento: el traslacional, rotacional y vibracional. El movimiento traslacional es el movimiento en el cual las moléculas pueden cambiar su posición en el espacio al azar y caótico, en virtud a su alta energía cinética, que es característico del estado gaseoso, además de los movimientos vibracional y rotacional que posee. Movimiento rotacional es aquel movimiento que realizan las moléculas sobre su propio eje. Este movimiento es el más importante y característico del estado líquido, que además posee movimiento vibracional. Movimiento vibracional es aquel movimiento que realizan los átomos enlazados, acercándose o alejándose entre ellos. Es un movimiento característico del estado sólido, cuyas moléculas no cambian de posición, dando como consecuencia que los sólidos poseen forma definida. Grado de orden y distancia intermolecular. Los átomos y moléculas de los sólidos forman estructuras ordenadas regulares, formando patrones tridimensionales los cuales se repiten en forma indefinida. Estas estructuras pueden ser simétricas o asimétricas. Las distancias intermoleculares de los sólidos son muy pequeñas y las fuerzas de atracción entre moléculas son muy grandes, debido a lo cual los sólidos son incompresibles. En los líquidos, las moléculas y átomos están en desorden, razón por la que no tienen forma definida. Las distancias intermoleculares son pequeñas y las fuerzas de atracción son grandes, por lo que son prácticamente incompresibles. En los gases, los átomos y moléculas están en completo desorden, las distancias intermoleculares son grandes y las fuerzas de atracción son pequeñas, por lo que los gases son fácilmente compresibles y no poseen forma ni volumen propio. La cohesividad es la propiedad de la materia que le da su apariencia de continuidad, pese a estar constituida de gran cantidad de moléculas y átomos. Propiedades de la materia. Toda porción de materia posee características propias que permiten identificarla y diferenciarla de otras. Estas se denominan propiedades y se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: por su dependencia con la cantidad de materia y por su naturaleza. Por su dependencia con la cantidad de materia, las propiedades pueden ser intensivas. Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, color, dureza, densidad, punto de fusión. Extensivas. Son aquellas propiedades que se modifican con la cantidad de materia, por ejemplo, masa, volumen, presión, tamaño, concentración.
Por su naturaleza, las propiedades pueden ser físicas. Son aquellas propiedades que permiten identificar a la materia independientemente de la naturaleza íntima que la caracteriza. Por ejemplo, punto de ebullición, punto de fusión, dureza, color, densidad. Químicas. Son aquellas propiedades que se relacionan con la naturaleza íntima del material. Por ejemplo, la inflamabilidad, la corrosividad y la radioactividad.